Así es, el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, es catalogado como el verdadero gestor de la UNIAC. Prácticamente en todos los congresos de la organización estuvo nuestro líder indiscutible. Fidel, en todos los espacios donde conversó con la vanguardia artística y literaria cubana, realizó importantes reflexiones y discursos que en la actualidad continúan siendo referentes y materiales de estudio para los que hoy pertenecemos a la UNIAC. A propósito, ya se encuentra sentado aquí a mi lado en la sala de entrevistas y lo anunciaba al comienzo de nuestra presentación, Alberto Marrero, quien es escritor, poeta y narrador, pero además presidente de la Asociación de Escritores de la UNIAC. Bienvenido y muchísimas felicidades, Alberto. Qué gusto tenerlo en un día tan especial hoy. Gracias. Gracias por aceptar la invitación y acompañarnos. Alberto, ¿cuántos años hace ya que pertenece a la UNIAC? Unos 20 años. Prácticamente nada. Según Gardel, 20 años de intenso trabajo, labor también como escritor, ¿verdad? Exactamente. Fidel siempre estuvo, ya lo decía, lesbia y lo afirmamos todos, siempre estuvo presente en nuestra organización, Alberto, y en los momentos más críticos siempre nos acompañó. ¿Cómo fue su vínculo? Bueno, ya los colegas que me antecedieron, entre ellos Lesbia, que acaba de expresar algo muy hermoso de que Fidel era casi un miembro más de nuestra organización. Fue el que la soñó, Ese vínculo de Fidel y de la dirección de la revolución desde el principio fue algo inédito, algo insólito. En la historia de Cuba, ningún gobernante en ningún momento le interesó reunirse con la intelectualidad, con los artistas, con los escritores, con los músicos, con nadie. Esa reunión del 16, del 23 y del 30 de junio del 61, que terminó con aquel memorable discurso que se ha llamado para la historia parar a los intelectuales y que dio pie, que fue el pie forzado para prácticamente crear nuestra organización en agosto, un mes después. Esa conversación, ese diálogo no exenta de contradicciones, como sabemos, fue un estilo que Fidel mantuvo durante todos los años. Participó prácticamente en todos los congresos y en los consejos nacionales, donde afloraron temas diversos de la cultura, de las esferas de las ideas, temas de la política, surgieron temas en esos debates durante tantos años, donde él participaba entusiastamente, donde él reflexionaba conjuntamente con todo, escuchaba, aportaba. El tema, por ejemplo, de la lucha contra la discriminación racial surgió en debates de la UNIAC, posteriormente surgió la Comisión Aponte, y así muchísimos temas que a la luz de los debates de esta organización, que ya cumple 63 años, Fidel estuvo presente ahí, porque era la manera, el estilo que él había establecido desde aquellas palabras a los intelectuales y de aquella unión que él propuso en un momento tan difícil como fueron aquellos primeros años del triunfo revolucionario, donde la sociedad cubana se transformaba, comenzaba a transformarse. Yo creo que esa participación y ese contacto de Fidel con los intelectuales es lo que nos anima hoy día y mantiene a la máxima dirección de la revolución cubana continuado esa línea fidelista de mantenerse vinculado con los artistas y los escritores. Ya lo decía Lesbia, nuestro fundador mayor, y siempre con ideas, como usted decía también, con reflexiones y en todas las manifestaciones artísticas. En todas. Alberto, luego de la fundación de la organización, tenía muchos retos, por supuesto. ¿Cómo fueron esos primeros días en los que los principales artistas de la nación se congregaron dentro de una misma organización? Bueno, Dianela, imagínate que a solo 2 años aproximadamente del triunfo, en medio de una situación difícil, recuerda que la UNIAC surge
y acababa de producirse una invasión por Playa Girón. Acabábamos de ser atacados, habían bandas contrarrevolucionarias en el país. El gobierno de los Estados Unidos había declarado prácticamente ya el bloqueo contra Cuba, lo había agredido económica y militarmente, es decir, estábamos viviendo momentos difíciles, pero además no había ninguna experiencia anterior o muy poca experiencia anterior de que existiera una organización con estas características a nivel del país, que aglutinara a una vanguardia de escritores, artistas, intelectuales, acompañando y participando en una construcción nacional. Eso no había ninguna experiencia absolutamente de eso. La unidad empezó a aglutinar a artistas y escritores e intelectuales de diferentes credos, estéticos, éticos, incluso políticos. Y filosóficos. Y filosóficos. Ese comienzo, bueno, yo, según he leído, según hemos leído, porque éramos muy pequeños en esa época, yo tenía 5 años en ese momento. Yo ni había nacido. Yo tenía 5 años en el momento que nació la unidad. Yo me imagino que fue un momento, además, están los documentos, fue un momento muy complejo. La unidad se fue construyendo, fue adquiriendo una identidad de acompañamiento y participación en la construcción de una sociedad distinta, que echó abajo muchas cosas y construyó otras. Es decir, yo creo que esos momentos para el debate de ideas, el debate ideológico, bueno, palabras de los intelectuales, la reunión de la Biblioteca Nacional demostró que ese proceso comenzaba a forjarse en medio de contradicciones, en medio de dudas, pero de ahí surgió una organización que se fue fortaleciendo a través de los años, a través de los 66 años, hasta esta que hoy tenemos hoy, que es uno de los pilares de la cultura cubana indudablemente. Y por suerte tuvimos un Nicolás Guillén, un Lezama, ¿verdad? Tuvimos del primer congreso, el presidente, nuestro poeta nacional, Nicolás Guillén, el vicepresidente primero fue Alejo Carpentier, uno de los vicepresidentes fue José Lezama Lima y otros artistas de la plástica, de la música, Portocarrero, etcétera. Es decir, era la creminata de nuestra intelectualidad, de nuestra cultura, la que asumió ese compromiso que mantiene hasta hoy. Y lo seguimos defendiendo. Y lo seguimos defendiendo. Dentro de nuestras labores. Para ir cerrando un poco, Alberto, este primer momento de conversación, porque tendremos otro más adelante, quisiera preguntarle de qué forma entonces la UNIAC se ha articulado con los sistemas de educación, todas las casas de cultura, los barrios, los proyectos comunitarios. Esos debates, esos temas que acabas de mencionar han surgido en innumerables espacios de la unidad, en congresos, en consejos nacionales. El papel, la impronta de la unidad digamos, en los programas de estudio de las escuelas, de las universidades, ha estado presente. La unidad ha sido banderado de la lucha por el estudio de la historia, del español, de la literatura. Nuestros miembros participan de los claustros en muchas universidades y escuelas. La enseñanza artística, la unidad ha jugado un papel fundamental en empujar, a aportar ideas para el mejoramiento de la enseñanza artística. Yo creo que eso hay que reconocerlo y ha sido fundamental. Surgía de esos debates, de esos espacios de debate, de esos espacios de reflexión de la unidad. Como yo dije, no solamente acompaña a las instituciones, sino que participa directamente en la construcción me hablabas de la educación, pero también la unidad ha tenido y mantiene un trabajo comunitario histórico. Ya es histórico el trabajo en las comunidades de la unidad. Muchas figuras de todas las manifestaciones han mantenido una activa participación en barrios, comunidades, escuelas, casas de cultura, como parte de la unidad. No se ha encerrado en sus paredes, en sus 4 paredes. La unidad ha salido a esos barrios porque, como dijo, hay una frase, como dijo el presidente de Orticoz en la inauguración, el entonces presidente de Orticoz, Osvaldo Orticoz, en la inauguración del Congreso: al pueblo no se baja, al pueblo se sube. Yo creo que la unidad ha subido al pueblo. Y en todas las manifestaciones, ya lo decíamos. En todas las manifestaciones. Artes escénicas, en fin, escritores también, que por diferentes barrios han compartido sus obras.
y su quehacer literario. Alberto, muchísimas gracias. Le invitamos entonces que se quede cerquita aquí en nuestro estudio acompañándonos, porque pasadas las 8 de esta mañana volveremos a conversar y ahí entonces me contará sobre las principales actividades que se están desarrollando y se seguirán desarrollando a propósito de este nuevo aniversario. Gracias, Alberto. Nosotros seguimos juntos al despertar. Hacemos una pausa, ¿cierto, Wesley? Hacemos una pausa y ya regresamos.